Entonces, yo generalmente no doy medicamentos, yo los quito. No importa de dónde vienes ni en dónde estás, sino a dónde vas, porque afortunadamente para nosotros la mayoría de las enfermedades metabólicas son reversibles. ¿Por qué le ponemos esto de la circunferencia de la cintura? Bueno, porque hay pacientes delgados que están obesos. Y aquí nada más les puse el grupo de un montón de doctores en muchas partes del mundo que ya están haciendo esta investigación. Miren, por ejemplo, aquí en China, ¿verdad? Se hizo un estudio muy interesante, ¿verdad? Porque fueron más de 10 millones de pacientes. Hemos estado ladrando al árbol equivocado. O si nosotros nos ponemos a ver, nos estamos enfocando en un problema posterior, sin tomar en consideración que hay problemas metabólicos con 10 años, cuando menos, de anticipación. Esa es la gran oportunidad que tenemos todos nosotros. Desafortunadamente, si ustedes ven el estudio de Clean, el estudio de laboratorio, en los resultados, como dijo el maestro Marcos, que hay niveles de 26 y lo están considerando normales, eso no es cierto. Durante el periodo de enero a junio 2023, defunciones por enfermedades del corazón, primera causa de muerte, que eso ya lo sabemos. Pero lo que estamos viendo es que existe un incremento muy alto. No, espérense tantito, espérense tantito. Esto me asustó. La verdad es que voy a ser muy breve, pero sí me gustaría decirles, porque si hay alguien que puede dar fe del éxito y de que de lo que nos está transmitiendo funciona, soy yo. Cuando yo lo conocí estaba, creo que en 87 kilos. Recuerdo que llegó a pedirme a preguntarme algo sobre su título y le dije, doctor, eh, yo quiero cambiar mi vida, estoy haciendo cambios, pero quiero hacer algo. Usted no sabe de alguien que le interese el ayuno intermitente, que me pueda dar, porque los nutriólogos que yo he consultado me dan una serie de recomendaciones que yo no puedo seguir por mi ritmo de vida. Y casi fue como, pues aquí la vida nos unió y yo soy el indicado. Así que la verdad es que, insisto, creo firmemente en lo que el doctor dice, en lo que el doctor ha estudiado, en lo que ha hecho, porque soy un caso de éxito. Así que, digo, ya no estoy en los 87 kilos. No sé si ya llegué a donde debería llegar, pero definitivamente estoy mucho mejor que antes de conocerle. Así que para mí es un verdadero privilegio esta tarde tenerlo aquí con nosotros y que pueda compartir eso que por lo menos a mí me cambió la vida. Gracias, muy amable, y me da un verdadero gusto estar aquí con ustedes. Es un placer y también una responsabilidad muy grande, porque tenemos un problema muy serio, muchos problemas en conjunto, que si nosotros vemos ese problema de otra perspectiva, vamos a ver que sí existe realmente posibilidades muy interesantes de cambio. Y la intención de estar aquí, primero agradecer a la Universidad Xochicalco y a todo el grupo, el equipo de posgrados que tienen esa oportunidad y nos dan la oportunidad a nosotros como egresados y también como interesados en hacer investigación, en poder compartir con ustedes ese aprendizaje, porque el equipo se hace y el trabajo se hace siempre, y es mucho mejor cuando trabajamos todos juntos de la mano, porque uno solo muchas veces no puede. En cambio, cuando se empiezan a unir, y yo tengo siempre una analogía, de hecho, antes de que se me pase, quiero hacer dos breves comerciales. El primero es que mi libro aquí está en la universidad, lo doné, probablemente vaya a donar otras copias más para que lo puedan revisar, y precisamente ahí en el libro, dentro de las reflexiones, y esa es la postura que yo tengo, yo me veo como si fuera una llama de una veladora, y al compartir el conocimiento yo espero que esta llama que yo tengo se convierta en una hoguera a través de la participación de ustedes, y esa es la inquietud y ese es el deseo que tengo para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, aquí está el libro en la universidad, y por otro lado, les quiero aclarar que todos los conceptos, toda la información que yo voy a estar desglosando no es de la opinión de la universidad. Evidentemente, el trabajo es un trabajo personal, y la investigación y todo este desarrollo va precisamente en el contexto de que es mi responsabilidad trabajar, porque como vamos a ver en unos momentos más, pues las guías tienen algo que trabajar ahí, y creo yo que ustedes van a poder determinar si es así. Entonces, el tema prediabetes y
pues el subtema, que es la intención de que ustedes vean si realmente estamos perdiendo tiempo en el diagnóstico y tratamiento. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver la definición y la prevalencia de este tema que vamos a revisar, el enfoque actual. Y bueno, ahí tengo yo cuatro iniciales, ¿verdad? Porque desde mi perspectiva, el enfoque actual, y como estaba platicando con algunos de ustedes, tenemos más de 20 años con programas oficiales por parte del gobierno y los problemas siguen avanzando. Y para mí, este enfoque que se tiene específicamente, aunque hay otros problemas de otro tipo, el problema de la prediabetes para mí es un problema o el enfoque es anacrónico, ¿sí? Es obsoleto, es engañoso y es peligroso. Y esa es la ponencia y ahí la inquietud para que ustedes lo vean. Y por otro lado, vamos a revisar de manera básica la fisiología. Ustedes como estudiantes que han pasado por la bioquímica y la fisiología lo van a poder entender perfectamente porque existe realmente un metabolismo alterado en este estado de prediabetes. Y obviamente vamos a ver también que existen enfermedades subyacentes que están involucradas, que son parte de este problema y que no se han realmente condicionado o no se han acoplado o no se han clasificado este abanico de problemas metabólicos que existe. Y por otro, pues efectivamente vamos a ver, aparte de los problemas metabólicos, las complicaciones cardiovasculares y cómo hay una relación directa con este problema de lo que está, estas desviaciones metabólicas que están ocasionando y que sí también exista una solución práctica, como lo vamos a ver, y esas soluciones prácticas eh, no son solamente una parte de lo que yo manejo, sino es el producto de mucha investigación de muchos doctores, como se los voy a poder desglosar. Y vamos a ver si es posible, si existe o no una reversión, lo vamos a poder determinar. Antes de empezar, y si esta es una de las posturas que yo siempre tengo, ¿verdad? Que quiero que recuerden, y se los digo a todos mis pacientes desde el principio, no importa de dónde vienes ni en dónde estás, sino a dónde vas, porque afortunadamente para nosotros la mayoría de las enfermedades metabólicas son reversibles. La definición, como hablamos al principio, la definición de la prediabetes es una definición, como les dije, para mí es una definición que ya es muy antigua, es una definición que es obsoleta, vamos a saber por qué, es engañosa y es peligrosa y lo vamos a revisar. Y dentro de la definición, generalmente hablan de un estado normal, mejor dicho, es un estado normal de glicemia. Glicemia, obviamente ya sabemos, es la glucosa en la sangre, que está generalmente arriba de los niveles normales, pero no tan arriba como para poderla considerar como si fuera diabetes. Eso es lo que a grosso modo está definida esta clasificación de prediabetes y tienen posturas por parte de la Organización Mundial de la Salud, por parte de la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Americana de Cardiología y aquí en México nosotros la normativa mexicana, en el cual seguían por el nivel de glucosa en ayunas. Generalmente están marcando si el paciente está arriba de 100 y en 125, como ustedes lo pueden estar viendo, pues ya lo están considerando que el paciente puede estar prediabetes. Igualmente con la hemoglobina glicosilada, si está arriba de 5.7 y de 6.4, pues también lo están considerando. Ustedes recuerden que la hemoglobina glicosilada es un estudio en el cual podemos determinar por cuánto tiempo el paciente ha tenido problema el azúcar en sus glóbulos rojos, y sabemos que los glóbulos rojos viven mucho tiempo, 3-4 meses. Precisamente por eso nos da una idea este estudio y lo han ya puesto dentro de estas guías, dentro de estas normas, para poder determinar y clasificar al paciente como prediabetes. Y por otro lado, ya una vez que el doctor o el nutriólogo sospecha que el paciente puede tener prediabetes, ya hacen su estudio de la tolerancia a la glucosa y esos son los márgenes que manejan, ¿verdad? 140 a 199 miligramos. Como les digo, todas estas definiciones son definiciones ya que están establecidas por mucho tiempo y ya les dije las agencias que lo están manejando. En cuanto a la prevalencia, aquí en México, afortunadamente, ya se han hecho estudios de investigación por varios institutos, por varios departamentos de salud pública, como los pongo ahí. Se hicieron 2 estudios el año pasado. Uno fue por parte del doctor Abreu
y el otro fue por parte de los doctores Fermín Ramírez, y es un equipo de colaboradores y donde pudieron ya determinar, y la base de ellos fue el, el INEGI por un lado, y luego las otras compañías, o mejor dicho, los proyectos que están haciendo en salud, ¿verdad? En los reportes que tiene Sanud. Entonces ellos se basaron en esto y estuvo trabajando, como les digo, diferentes tipos de hospitales, diferentes tipos de salud pública, el Departamento de Endocrinología, el Departamento de Nutrición estuvieran en la Ciudad de México, las ciencias de investigación por parte de la UNAM, muchas otras instituciones, y en uno de estos estudios precisamente participó la Universidad de Harvard, porque en Estados Unidos, igual que en todo el mundo, el problema de la prediabetes ya ha sobrepasado. Pues obviamente, gracias a Dios, por un lado, que no es tan significativo el problema como la diabetes, pero ha sobrepasado de una manera substancial y exponencial a nivel mundial el problema. Y en México ya tenemos nosotros una prevalencia ya definida, ya clasificada por parte de estos investigadores, alrededor del 21%. Sí, y en cambio, en el caso de la diabetes que la incluyeron en este estudio, pues estamos hablando de que tienen aproximadamente del 10 al 12%, pero existen pacientes que están sin diagnosticar, y al igual que pacientes con prediabetes que están sin diagnosticar. Y esas son las cosas interesantes. Y por otro lado, en el caso de la situación de la prediabetes, el paciente, como siente que tiene un problema que no es ya serio, no le toma tanta atención como corresponde, y los médicos, ¿verdad? Los médicos que son el contacto inicial del paciente, generalmente que no saben de nutrición, se lo pasan al nutriólogo, y si el paciente le va bien, pues le empiezan a dar metformina. Probablemente también algunos nutriólogos ya empiezan a dar al paciente metformina, que son partes de las indicaciones que tiene la norma. Y les digo que es engañoso. Se me pasó decirles que dentro de esas situaciones que hay en estas guías es que vamos a tener nosotros empezar a buscar un signo determinante que lo vamos a poder medir, y de ahí empezamos a sospechar. Pero vamos a regresarnos aquí a lo que es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, como les mencionaba hace rato, es una medida en la cual vamos a poder nosotros determinar los niveles que tiene el paciente en el promedio por los últimos 3 meses. Y si se fijan aquí al lado izquierdo, esta gráfica la saqué de la Asociación Americana de Diabetes del año pasado, que tiene sus guías, en las guías del 2023. Y si ustedes se fijan, la hemoglobina de 5 es un reflejo que va a ser un rango de 76 a 120, ¿sí? Cuando estamos en 6, están hablando de 126. Entonces, si el paciente, dentro de lo que estamos viendo nosotros, bueno, esta es una parte. Si la ven acá en la parte de abajo, si ven ustedes aquí, 5.4 lo consideran normal, ¿verdad? En el porcentaje, estos son en milimoles. Aquí vamos a ver la hemoglobina de 5 y luego la de 6, todas la están considerando normal, porque si recuerdan, están considerando la hemoglobina glicosilada arriba de 5.4, de 5.7, perdón, y de 6.4 la consideran normal. Y entonces aquí podemos ver nosotros que los niveles de esas, miren, si los fijan, de 5.4, 110, 120, 130, igual acá en 5, y estamos hablando de 120, 130, e inclusive con la prueba de la tolerancia que existe, dicen que el paciente está normal cuando tiene unos niveles de 140, 190. ¿Por qué? Porque le dieron una carga de 75 gramos, ¿verdad? Eh, y aquí es donde empieza la situación engañosa, y no lo digo que sea engañosa por parte de las asociaciones. Evidentemente que ellos están haciendo lo mejor para el paciente, pero estoy diciendo que es engañosa porque ya en estos niveles que estamos hablando de una elevación arriba de 100 miligramos, como lo vamos a estar viendo, ya empieza a haber problemas metabólicos, ¿sí? Y esto no lo estamos tomando en consideración. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando ir por las guías, y eso es algo que evidentemente va a necesitar tiempo para el cambio, pero que nosotros tenemos la oportunidad como médicos y como nutriólogos de hacer un cambio a nuestro paciente para poderle precisamente prevenir el problema antes de que aparezca. Este es el criterio para la situación de la diabetes. Y bueno, al principio lo que hablan ellos en el criterio, pues está muy interesante, porque están hablando, es un criterio para la prevención, para la detección, para el tratamiento y el control
de la diabetes y sus complicaciones, ¿verdad? Como lo dice ahí, su propósito es disminuir la mortalidad, la morbilidad, aumentar la calidad de vida y la esperanza de vida de la población. O sea, la realidad es que los objetivos son muy loables y eso es lo que nosotros queremos. Y entonces ellos hablan debe haber una política, la política de detección, y hablan que para el descubrimiento de la prediabetes y la diabetes en la población sana y familiares de primer grado, es decir, pacientes que tienen familiares que tienen diabetes o que han tenido de ese tipo de problemas metabólicos, ya se les debe tomar en consideración. Después están hablando ellos que individuos después de los 45 años tienen mayor tendencia, o los grupos de 20 a 44, solo si presentan cualquiera de los factores de riesgo que vamos a revisar en unos momentos. Y obviamente están hablando de detección de la glucosa en sangre, que esa es otra de las cosas que para mí me parece que es totalmente antigua y obsoleta, como lo vamos a estar revisando. Pero aquí me llama la atención que ellos hablan de que no se recomienda detección de la prediabetes si no está unado a un programa estructurado de tratamiento. Yo también ahí tengo un desacuerdo, porque la realidad es de que independientemente que no sea el tratamiento, se debe diagnosticar al paciente. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Y dentro de los factores de riesgo, pues los tenemos al otro lado, que son lo que todo el mundo sabemos: sobrepeso, obesidad, sedentarismo. Los familiares que están hablando acá de este lado, las guías familiares de primer grado con diabetes mellitus, pacientes mayores de 45 años, mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Y aquí nos empieza a poner interesante, porque la mayoría de las jovencitas que tienen problemas con niveles de azúcar arriba de los 100, debemos de sospechar de entrada que puedan tener ovarios poliquísticos, sino al revés. No debemos de esperar a diagnosticar al paciente con síndrome de ovarios poliquísticos para poder entonces empezar a investigar a la glucosa. Y sobre todo, como vamos a ver ahorita, no se trata de estar revisando la glucosa, y vamos a saber por qué. Y bueno, ya sabemos también, y aquí vamos a ver datos muy interesantes, cómo personas con enfermedades cardiovasculares también son pacientes con riesgo y se tiene que estar diagnosticando, porque de hecho, ahorita lo vamos a ver, estos pacientes ya tienen problemas metabólicos. Y aquí pongo yo al final, perdón, ah, aquí pongo yo al final, ¿qué falta aquí? Si se fijan, aquí le puse qué falta aquí, porque ya de entrada debemos de estar pensando no solamente en estar haciendo el índice ah, de masa corporal, o la talla o el peso, ¿verdad? Para poder tener esa relación que siempre estamos haciendo con el índice de masa corporal, sino debemos de estar ya de manera sistemática midiendo la circunferencia, no el diámetro, Marcos, la circunferencia de la cintura, ¿verdad? Le digo no diámetro, porque siempre yo estaba diciendo que es el diámetro, y es la circunferencia de la cintura. Y es muy fácil medirlo, ustedes ya saben cómo, ¿verdad? No tengo que decirlo, pero ¿por qué pongo aquí por qué le ponemos esto de la circunferencia de la cintura? Bueno, porque hay pacientes delgados que están obesos. Aunque sea paradójico, ¿verdad? Hay pacientes delgados que están obesos, en inglés se les llama TOFIs, que quiere decir la T en inglés, quiere decir thin, quiere decir delgado, ¿verdad? La O quiere decir outside, y lo vamos a ver, ¿verdad? Bueno, las etapas de la diabetes aquí están hablando, y aquí es otra cuestión que se pasan de la normoglicemia a la hiperglicemia, luego la prueba de la tolerancia, y luego ya se van a la diabetes. Entonces ya de entrada aquí, estas partes, la hiperglicemia y la prueba de tolerancia, ya están incluidas dentro del problema de la prediabetes, ¿sí? Pero no se consideran como tal, sino las hacen de una manera más aislada, ¿sí? Pero a lo que voy es, regresándome a lo que es el TOFI, ¿por qué les decía que la circunferencia es importante revisarla? Bueno, porque este es un paciente, ¿verdad?, en el cual se le encontraron aproximadamente 6 litros, que pueden ser 6 kilos, de grasa intravisceral, ¿sí? En el abdomen. Sí, esta es la grasa, y podemos ver la referencia después, como tenía muy poca grasa después de que se dio el tratamiento. El doctor que empezó todo este movimiento, el doctor Thomas, en Inglaterra, que fue el primero que los descubrió y que fue el que acuñó el TOFI, ¿verdad? Fue el que se empezó a dar cuenta que había pacientes delgados, que hay 30% a nivel mundial, porque esto ya se ha podido corroborar en muchas partes del mundo. 30% a nivel mundial tienen este problema de la grasa intravisceral, que es la grasa metabólicamente activa, como lo vamos a ver en unos momentos, que es la grasa que está ocasionando los problemas metabólicos y cardiovasculares.
Y bueno, dentro de la fisiología, así a grandes rasgos, ya sabemos nosotros que la insulina es una hormona metabólica, es una hormona anabólica que se encarga precisamente de producir tejidos nuevos y se encarga precisamente de guardar energía. Y dentro de las funciones específicas de la insulina a nivel de lo que es el metabolismo de la glucosa, generalmente vamos a tener que va a trabajar con los GLUTs o los receptores en la membrana para lo que es el músculo y el tejido adiposo. Y esto es muy interesante, este punto importante de los transportadores que se llaman GLUTs, porque ustedes ya saben que ya hay más de 14, sí, desde el 1, de hecho hasta el 16, pero los más importantes para nosotros es el GLUT1, el GLUT2, el 3 y el 4. Y generalmente tomamos en consideración ya por el consumo de tanta fructosa, el GLUT5, que es el encargado de la transportación de la fructosa. Pero aquí es algo muy interesante porque ya vamos a entrar, primero voy a desglosar, la insulina permite que la glucosa entre a la célula y dentro de la célula siempre va a haber un proceso para producción de energía, que son de dos tipos. Pero después, cuando hay un exceso de glucosa, primero la vamos a almacenar como glucógeno. Desafortunadamente ya sabemos nosotros que el glucógeno no lo podemos almacenar en muchas cantidades en nuestro cuerpo. Generalmente se guarda un poco de glucógeno es el almidón animal, ¿verdad? Se guarda un poco de glucógeno en el hígado y el otro glucógeno se va a guardar en los músculos. Más o menos es alrededor de 800 gramos de glucógeno el que se guarda en el músculo y en los músculos y en el hígado. Entonces, para esa cantidad no es suficiente para tener mucha energía a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nuestro cuerpo? Bueno, pues la misma insulina, cuando se empieza a elevar, porque por el exceso de glucosa, que es el principal substrato, va a entrar a la mitocondria, pero como ya está saturada, se empieza a salir se sale el citrato y a través de diferentes reacciones enzimáticas, esta glucosa se va a convertir en triglicéridos. Primero va a salir, se va en VLDL y luego a triglicéridos. Y esto es muy importante porque aquí ya nos empezamos a dar cuenta si aún al paciente no le ha revisado otros estudios que vamos a revisar. Podemos darnos cuenta si el paciente ya de entrada trae problemas metabólicos, si sus triglicéridos están elevados y particularmente su VLDL, independientemente del nivel de glucosa. Esto es algo muy interesante en lugar de estarnos esperando a que el paciente se le eleve la glucosa. ¿Me siguen? Ok, entonces, ya cuando el paciente tiene hiperglicemia, ya el paciente en realidad tiene ya un metabolismo alterado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente vamos a poder empezar a ver en el hígado, acuérdense como vimos el metabolismo normal, cómo se empieza a subir la VLDL, ¿verdad? Las lipoproteínas de muy baja densidad y el colesterol LDL, se baja el HDL y empieza a haber un problema heterogénico con una dislipidemia, que es la famosa dislipidemia. ¿Y se acuerdan cuando vimos al TOFI, cómo las células del abdomen de la grasa intravisceral se va a convertir en un órgano metabólicamente activo que va a producir inflamación y van a producir obviamente citoquinas, diferentes tipos de citoquinas que van a estar dañando y van a estar ocasionando cambios en nuestro cuerpo? Y entonces ya de entrada podemos empezar a pensar, como les dije hace rato, solamente con medir la cintura, que el paciente tenga grasa visceral y que probablemente el paciente ya traiga problemas metabólicos y que tenga problemas de inflamación. Y evidentemente que dentro de esa química sanguínea que revisamos, donde vemos los triglicéridos, el VLDL, podemos también revisar la proteína C reactiva. Ya sabemos que si la proteína C reactiva está arriba de 5, ya el paciente trae problemas inflamatorios. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, ¿y cuál es el otro problema, aparte del problema metabólico? Bueno, que empieza a haber, esta inflamación va a ocasionar problemas a nivel cardíaco, ¿sí? Y entonces aquí es donde se empieza a desarrollar este problema cardiovascular y desafortunadamente hasta ahora todavía tenemos esa creencia de que la diabetes está ocasionando, de hecho hablan que verdad de que ya una vez que el paciente tiene diabetes, se va a desarrollar el problema metabólico, pero más que todo cardiovascular, el daño cardiovascular, y estamos hablando que es 3 a 4 veces más el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cuando en realidad, como lo vamos a ver en un momento, ya está existiendo este problema, pero lo que pasa es que es un problema subclínico, no se está evidenciando a menos que lo podamos sospechar. ¿Me explico? Ok.
Y uno de los pioneros que empezó todo este movimiento, precisamente que detectó el problema que, que venía mucho antes que la hiperglicemia, que la elevación de la glucosa en sangre, fue el doctor Gerald Reaven de la Universidad de Stanford. Este doctor tuvo muchísimas publicaciones y se dedicó, de hecho le llaman el padre de la resistencia a la insulina. Y él postuló que, existen dos problemas metabólicos, y de ahí que nosotros empecemos a empezar en ellos, que es precisamente la elevación de la insulina, que se llama hiperinsulinemia, y un problema compensatorio que se llama resistencia a la insulina. Y estos dos fenómenos metabólicos empiezan con más de 10 años de anticipación antes de que empiece la hiperglicemia. De ahí está lo interesante. De ahí es como yo les decía hace rato, cómo si nos enfocamos en la clasificación que nos están dando, estamos perdiendo algo muy importante en el contexto del antecedente, y lo vamos a estar revisando porque, y eso es antes de que haya una intolerancia, o mejor dicho, un ayuno, una hiperglicemia en ayuno, o antes de que haya una prueba de la tolerancia a la glucosa alterada, obviamente mucho antes de que haya problemas con diabetes. Pero aquí está otra cosa, un dato muy interesante. Se detectó que 25% de los pacientes delgados tenían hiperinsulinemia y resistencia a la insulina. ¿Y se acuerdan de la foto que les puse del TOFI? Esos son los pacientes que aparentemente están delgados, pero metabólicamente están teniendo problemas ya de entrada. Y él fue el que postuló, ¿verdad?, que existe un deterioro en la glucosa. Este deterioro se va a poder prevenir solamente si se mantiene una hiperinsulinemia crónica, es decir, el paciente va a estar produciendo mucha insulina para compensar que se eleve la glucosa, ¿sí? Y esa insulina, al elevarse, evidentemente va a ocasionar problemas metabólicos. Y cuando estábamos viendo los transportadores de la membrana, se acuérdense que los GLUT4 son los únicos que son dependientes de la insulina. ¿Estamos de acuerdo? El GLUT4 solamente trabaja a nivel del músculo y a nivel del hepatocito, perdón, a nivel del tejido graso, del adipocito. Esto es muy importante porque cuando se empieza a desarrollar la resistencia a la insulina, los dos órganos que van a estar afectados inicialmente van a ser los músculos, ¿sí? Y los adipocitos, o sea, el tejido adiposo, que son los que van a hacerse resistente a la insulina, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el GLUT1? El GLUT1 que está en el cerebro, ¿sí? Que está en el endocardio. ¿Qué pasa con el GLUT2 que está en el hígado, que está en el páncreas, ¿sí? Que está a nivel de todo lo que son los órganos abdominales, y que está también en las neuronas periféricas, igual que el GLUT3. Estos transportadores de glucosa son independientes de insulina y trabajan, como ustedes ya saben, porque estudiaron fisiología, y para las personas que están aquí con nosotros, los transportadores 1, 2, 3 y 4, que trabajan a nivel del cerebro, de nuestros ojos, de nuestro corazón, de nuestros páncreas, de nuestro hígado, de nuestros riñones, no dependen de la insulina. Estos transportadores son transportadores de difusión pasiva, que están relacionados o están directamente activados por el gradiente de concentración. Entonces, si un paciente tiene mucha glucosa, ¿verdad? La hiperglicemia, si el paciente tiene mucha glucosa, el músculo y el adipocito, como está una resistencia a la insulina, son los que van a detener que siga entrando más glucosa a esas células. Pero los otros órganos, y por eso es que al momento de que se diagnostican a los pacientes, ya tienen problemas a nivel de la retina, ya tienen problemas a nivel del corazón, como lo vamos a ver, y ya tienen problemas en los riñones, la famosa nefropatía diabética, retinopatía diabética, cardiopatía diabética, la polineuropatía diabética, ya están involucradas desde cuando empieza el paciente ya diagnosticado, y no es diagnostican al paciente y luego empiezan los problemas ya estaban. ¿Qué quiere decir? Y este es otro punto que tenemos que tomar en consideración, que en realidad los problemas metabólicos y cardiovasculares van de la mano, ¿sí?, con las enfermedades cardiovasculares, y no al revés.
No son nada más la prediabetes y la diabetes las que se van a diagnosticar y después ocasionar los problemas cardiovasculares. Van de la mano. ¿Por qué? Porque como ya vimos, antes de que se diagnostiquen ya pasaron 10 años o más tiempo de estos tipos de problemas. Entonces, la descompensación, es decir, cuando ya vamos a tener hiperglicemia o cuando se hay una descompensación, ya no se está produciendo suficiente insulina, ¿sí? Y aquí es otro dato interesante, ya no se está produciendo suficiente insulina en el paciente, va a tener mucha resistencia a la insulina, entonces diagnostican al paciente con diabetes tipo 2, ¿de acuerdo? Pero no, ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Y ese es el otro punto que le estoy hablando, aunque ya me estoy metiendo un poquito en el tratamiento de la diabetes. Igualmente al paciente con diabetes debemos de detectarle si el paciente es resistente a la insulina o hiperinsulinémico. ¿Por qué? Y miren, en las gráficas les voy a enseñar. Dos de las gráficas que puse el doctor Rivens es de que al paciente, esos pacientes controles que no tienen nada de problemas con su glucosa, luego los pacientes con la intolerancia y luego los pacientes con diabetes. Y esta es la captación de la glucosa. ¿Cuánta glucosa entra en un paciente normal? Entonces, en un paciente normal que no tiene problemas de hiperinsulinemia o resistencia a la insulina, el paciente absorbe la glucosa en sus células, pero en cambio, el paciente con intolerancia a la glucosa o con diabetes no captan esa glucosa. ¿Me siguen? Ahora, si se fijan, casi están de la mano en los niveles de diabetes y de intolerancia, casi están de la mano la disminución en la captación, porque es mucho más de la mitad que no entra ya la glucosa a este tipo de células porque son resistentes. Y en el otro contexto, cuando vemos acá, vemos cómo cuando se eleva la glucosa, hay cuatro curvas que prácticamente van pegadas, pero aquí este trabajo es un trabajo que se hace en el laboratorio, el doctor lo hizo, es un trabajo específico, especializado. Aquí pudo ver cómo el paciente o los pacientes, porque eran divididos en 4 grupos, el paciente que producía menos insulina, que era el de más abajo, ¿verdad? Ya tenía problemas de hiperinsulinemia, aunque pudiera manejar sus niveles. Igualmente, el que manejaba mucha insulina también podía manejar los niveles normales. Pero ya cuando empiezan a disminuirse los niveles de insulina, entonces sucede lo que es los cambios. Ahora, aquí ya de una manera específica, el doctor O'Keefe en la Universidad de Kansas hizo estos trabajos de investigación y nosotros ya vimos al principio del metabolismo la glucosa, como cuando consumimos glucosa se va a elevar y después empieza a bajarse, obviamente por la insulina, pero luego empiezan a subirse los triglicéridos. Entonces tenemos que tener en consideración a los triglicéridos desde el principio porque ya sabemos que la función de la insulina es estar produciendo lo que se llama la lipogénesis, es decir, la formación de grasa. ¿Estamos de acuerdo? Y es a través de los triglicéridos. Este es un factor interesante para nosotros que tenemos que tomarlo en consideración. Ahora, ¿qué es lo que vieron los doctores de la Universidad de Kansas con el doctor O'Keefe? Bueno, 4 fenómenos muy interesantes. Hablamos hace rato de la proteína C reactiva, ¿sí? Como al momento se empieza a elevar la proteína C reactiva y se empiezan a elevar también en estos casos son radicales. Hemos oído hablar de los radicales libres. Generalmente sabemos que son los radicales libres, radicales de oxígeno, ¿verdad? Que se llaman los ROS. Pero también hay otros que se llaman NOS, con N, y esos son los que son radicales libres de nitrógeno. Entonces, los radicales no nada más son radicales libres de oxígeno, sino también libres en nitrógeno. Y este es un fenómeno interesante que particularmente tiene mucho que ver a nivel cardiovascular, porque si ustedes recuerdan, el elemento, el gas más importante para la función endotelial es el óxido nítrico. Sí, el óxido nítrico, obviamente, pues su base es nitrógeno y esos radicales libres lo van a alterar precisamente porque al momento de consumir glucosa se empiezan a elevar los radicales libres de nitrógeno, van a alterar el óxido nítrico, van a empezar a tener alteraciones en el endotelio. Y por otro lado, precisamente ese endotelio se va a disminuir la velocidad del flujo, ¿sí? Que generalmente la velocidad del flujo pues, la podemos determinar de diferentes maneras, pero prácticamente podemos hacer como el paciente cuando le tomamos la presión, le empezamos a tomar su pulso, podemos ver qué tan rápido cuando le quitamos le quitamos la presión al esfingomanómetro, podemos ver cómo ese flujo se va rápido si el paciente ya tiene esclerosis o se tarda un poquito más porque evidentemente las
Las arterias deben de ser flexibles, ¿estamos de acuerdo? En cambio, cuando el paciente ya puede tener aterosclerosis, esas arterias empiezan a ser duras. Y eso es lo que ellos han encontrado, o lo que estuvieron encontrando, el flujo de las arterias baja, precisamente porque el efecto de la hiperglicemia. Y ya es algo muy, muy establecido, y de aquí precisamente reafirmar lo que les mencionaba al principio, cómo a nivel mundial ya hay un consenso generalizado y están hablando no nada más de la obesidad en el sentido común que siempre la hemos manejado nosotros con el índice de masa corporal, sino la que es la grasa intravisceral que está afectando, ¿verdad?, a diferentes órganos. Aquí estamos con un corte del páncreas, con los diferentes tipos de células, alfa, las células beta, las células alfa, bla, 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 nuestro hígado y los músculos, ya hablamos de ello, y entonces empezamos a ver cómo empieza a haber una disfunción a nivel del páncreas y empieza a haber un problema de resistencia a la insulina también a nivel del hígado y del músculo. Y entonces ya tenemos nosotros estos fenómenos metabólicos hormonales mucho antes de que empiece la intolerancia a la glucosa, ¿sí? O la prueba de la glucosa aleatoria. Entonces, por eso es muy importante, como les decía, cómo ese diagnóstico de prediabetes puede ser engañoso si nosotros seguimos las guías en lugar de estar pensando que el paciente tiene resistencia a la insulina y sobre todo hiperinsulinemia. Y evidentemente, una vez que se empiezan a desarrollar, fíjense cómo está aquí este diagrama, ponen la diabetes mucho después, ¿sí? Pero no, precisamente por eso de aquí la plática y la intención de platicar con ustedes, de compartir con ustedes esta información. Estos fenómenos metabólicos ya están mucho antes de que empiece el problema de la prediabetes y evidentemente, como ya vimos al principio en la definición, pues la diabetes, la prediabetes, la diabetes, pues ya nada más hay un paso. Pero antes de eso, como les dije hace rato, ya hay problemas a nivel cardiovascular desde estos momentos, sí, precisamente por estos fenómenos que estamos hablando aquí, que les he estado explicando. Eh, en esta información, aquí está hablando precisamente cómo el nivel de la hiperinsulinemia en pacientes normales con su glucosa adultos va a darnos una señal de que hay una disglicemia, sí, y es predictiva. Este es un estudio de 24 años que se hizo en Israel. La doctora Dagner en Israel, que primero les voy a desarrollar pudo determinar en 24 años cómo los pacientes no solamente hicieron el estudio de observación en poco más de 500 pacientes, nomás les tomaban las muestras de glucosa, de triglicéridos, insulina, y cómo vieron ellos que en el transcurso de los 24 años el 50% de los pacientes tenían disglicemias, ¿sí? 11% tenían la hiperglicemia en ayunas, ¿verdad? El 9.9, pues, prácticamente el 10%, la prueba de la intolerancia a la glucosa, 4.5 tenía la combinación de las dos, y un 23%, 24%, casi un 25% desarrollaron diabetes en un plazo de 24 años. ¿Y esto por qué? Porque, como dijo ella, aquí hay una asociación muy interesante, ¿verdad? Hay una asociación de hiperinsulinemia basal en ayunas con el desarrollo de la diabetes. Y aquí está hablando cómo la hiperinsulinemia basal en pacientes normales adultos constituye un factor de riesgo independiente de disfunción metabólica. Entonces, esta doctora, desde aquel tiempo, este trabajo lo publicó en el 2018, pero ya tenía mucho tiempo trabajando pues, le tardó 24 años. Y entonces ella pudo hacer una línea de tiempo como un paciente con normoglicemia, y acuérdense lo que dijo el doctor Riven. Y acuérdense, los doctores, mejor dicho, los pacientes TOFI, los pacientes delgados que pueden estar gordos por dentro. Un paciente que tiene una glicemia o una prueba de glucosa normal no quiere decir que no pueda tener hiperinsulinemia. Sin embargo, dentro del contexto que ella manejó, la normoglicemia precede a todo, ¿no?, que es el estado normal. Después empieza a haber una hiperinsulinemia, aún con los niveles de glucosa normales. ¿Se acuerdan lo que decía el doctor Riven? Y después va a haber una hiperglicemia en ayunas, pero ya existe una franca hiperinsulinemia y resistencia a la insulina, de tal manera que ya en estos estudios ya podemos ver que existe ese fenómeno metabólico compensatorio que se va precisamente a descompensar para llegar a lo que nosotros sabemos que es la famosa, ah, perdón, la famosa diabetes mellitus, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver cómo en realidad, en lugar de estar pensando en los niveles de glucosa,
debemos de estar pensando en los niveles de insulina. Si nosotros empezamos a pensar de esa manera, vamos a salvar, vamos a ahorrar más de 10 años en el diagnóstico de los pacientes, ¿sí? Y vamos a poder prevenir muchas enfermedades, particularmente los jóvenes, porque ahorita ya sabemos que muchos jóvenes mujeres pueden tener ya hígado graso y síndrome de ovalos poliquísticos, y que los jovencitos también ya traen su hígado graso. Acuérdense de los TOFIs que vimos hace rato, también ya traen su hígado graso y traen ya problemas inclusive de disfunción sexual, incluyendo un conteo menor de esperma, a raíz de este problema, que evidente es un problema compuesto. Ahorita nada más estamos enfocándonos en la situación de lo que sucede con la prediabetes y la asociación con la hiperinsulinemia, que es lo que les estoy tratando de compartir. Entonces, en realidad, como yo les decía, la prediabetes no es nada más un estado de continuidad, sino realmente es un estado tóxico que va a tener diferentes tipos de manifestaciones, que puede ser evidentemente la diabetes, cuando llegamos al extremo, como ya lo vimos, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades a nivel del cerebro, que ya también se está documentando muchísimo la asociación de la hiperinsulinemia antes de la hiperglicemia en los pacientes con Alzheimer's, que ese es otro tema también muy interesante, pero aquí podemos ver cómo ya la prediabetes, que sabemos viene con la hiperinsulinemia, va a traer retinopatía, neuropatía, microalbuminemia, que es nefropatía, aquí están asociadas de la mano, y el problema de la enfermedad vascular periférica, que muchas veces están también asociados con la polineuropatía periférica. Sí, entonces no es en realidad un estado de transición, sino ya es un estado tóxico que ya está involucrado muchos órganos. Y precisamente cuando hablamos al principio de los TOFIs y que vimos cómo hay una situación, esos niveles de glucosa que ya se empiezan a manifestar, va a tener un estado de hipercoagulabilidad. ¿Y cómo podemos nosotros saber si el paciente está trayendo, antes de que le hagamos pruebas específicas de coagulación? Acuérdense que tenemos un estudio muy básico que es la biometría hemática. ¿Estamos de acuerdo? Y en la biometría hemática, generalmente antes lo ponían la velocidad de sedimentación globular. Si no se la pedimos, no la ponen. Entonces recuerden pedir la velocidad de sedimentación globular, porque el paciente está en un estado de hipercoagulabilidad. Y eso lo podemos detectar con esta velocidad de sedimentación globular. Entonces ahí nos da otro dato clínico muy interesante para poder ver si el paciente ya trae problemas de este grado, ¿verdad? Ya hablamos un poquito de los radicales libres, que no me voy a adentrar en ellos. Hablamos de las citoquinas precisamente a nivel abdominal, cómo van a ocasionar precisamente el daño en el endotelio, del que estamos hablando, y se va a manifestar, pues entre otras, las más importantes, ¿verdad? Las enfermedades del corazón, los infartos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Y la falla, la insuficiencia cardíaca. Entonces, esta situación de la prediabetes asociada a la hiperinsulinemia, si la detectamos a tiempo, podemos ver qué es lo que está sucediendo con el paciente. Hoy no nos vamos a meter a la etiología de este problema, porque es un problema, mejor dicho, es un tema muy amplio, ahí lo veremos después, pero sí lo tenemos que tomar en consideración, cómo son estas afecciones en estos pacientes. Y lo que empezó a suceder precisamente hace más o menos 6, 7 años, es de que empezaron a llegar pacientes jóvenes en todo el mundo, ¿sí? Con lo que se llama el síndrome agudo, el síndrome coronario agudo. Los pacientes están llegando con angina de pecho, los pacientes están teniendo con infarto a miocardio, llegando al hospital. Sí, y en este caso, estos doctores, los primeros de los doctores que empezaron a trabajar, el doctor Azar en Turquía y su grupo de investigadores de la Universidad de Turquía en Estambul, revisaron a 469 pacientes, y de esos 469 pacientes, 250 de ellos, más de la mitad, era su primera vez que tenían el problema del síndrome coronario agudo. No habían tenido antecedentes de este problema. Y de esos pacientes, 94 tenían diabetes, ¿sí? 78 tenían prediabetes y el resto eran normales. Pero aún así, los pacientes normales, los diagnósticos que estaban haciéndolo con la hiperglicemia. Entonces vemos cómo aquí, si nos estamos enfocando solamente en la hiperglucemia en lugar de la hiperinsulinemia que ya revisamos, estamos perdiendo tiempo y estamos entonces viendo las consecuencias de la enfermedad, o mejor dicho, las complicaciones de la enfermedad cardiovascular,
secundaria a los problemas metabólicos, ¿sí? A raíz de este trabajo que hicieron los doctores, y aquí está algo muy interesante. Estos dos estudios que se hacen en cardiología es para determinar el daño que existe. Y aquí tenemos pacientes control, que eran pacientes normales, pacientes con prediabetes y el paciente con diabetes. Y podemos ver que prácticamente tanto los pacientes con prediabetes como los pacientes con diabetes ya tienen las manifestaciones, ya tienen las lesiones cardiovasculares. Igualmente acá de este lado, si podemos ver, y obviamente los grupos control están muy abajo. Entonces ya podemos ver que sí hay problemas metabólicos y cardiovasculares en pacientes que están en el estado de prediabetes. Y aquí nada más les puse el grupo de un montón de doctores en muchas partes del mundo que ya están haciendo esta investigación. Miren, por ejemplo, aquí en China, ¿verdad? Se hizo un estudio muy interesante, ¿verdad? Porque fueron más de 10 millones de pacientes. Este fue un estudio muy interesante. Este se publicó en el 2020. Más de 10 millones de pacientes con prediabetes y vieron ellos que estaba asociado el incremento de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, no es algo que se esté pensando que puede ser que a lo mejor que, no me acuerdo que por ahí, se me hace que era el Chavo, ¿verdad? Que no me gustaba, que a lo mejor que quién sabe que puede ser, que no sé qué, ¿no? Si es, aquí estamos hablando de algo que hay evidencia clínica de estudios de investigación en diferentes partes. Este estudio se hizo en China, pero acá hay otro en Noruega, aquí hay otro en Japón, otro en China, otro en Italia, otro en Dinamarca, en diferentes partes del mundo, y pues no les puedo poner todos, solamente les quise poner un ejemplo de cómo a raíz de esos estudios que se hicieron en Turquía, se empezó a revisar que sí existe un problema realmente grave relacionado con la hiperinsulinemia. Y ahora, lo que se ha encontrado también en el daño de los pacientes con infarto de miocardio, lo que generalmente pensábamos es generalmente en lo que es la estenosis, o sea, ya la disminución del flujo, que generalmente se está pensando en la oclusión y que los doctores, ahora los cardiólogos que están haciendo los bypass y los stents famosos que están haciendo, se están dando cuenta que ya no es suficiente hacer eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque no existe nada más un problema de que vaya a haber una oclusión, sino hay realmente una deformación del endotelio, que puede ser la deformación hacia arriba, que va a acelerar el flujo y a deformar el flujo de la sangre, ¿verdad? Y hay una deformación hacia abajo y obviamente los depósitos lípidos que, como les decía al principio, estos depósitos de lípidos de colesterol oxidado que existen ahí no es el principio, o mejor dicho, la causa principal de la enfermedad, porque dentro del fenómeno de inflamación, dentro del fenómeno de inflamación, la reparación está a cargo del colesterol, ¿sí? Y generalmente ya en las etapas tardías. Pero aquí este tipo de placas, las placas blandas, son precisamente las más peligrosas. ¿Por qué? Porque son las que se pueden desprender y son las que van a provocar los émbolos, las embolias cerebrales o las embolias pulmonares o los infartos al miocardio secundario en embolismo. ¿Me explico? Entonces, eso también se ha podido ya determinar cómo hay realmente este tipo de daños. Ahora, en un estudio también muy interesante, haciendo esta corroboración de lo que es la hiperglicemia y los daños con el riesgo cardiovascular, aquí se trabajaron casi 4,000 pacientes. Hubo un estudio en España que hicieron, se revisó la hemoglobina glicosilada, regresando a lo que estábamos hablando del diagnóstico de prediabetes. Bueno, los doctores lo hicieron en el 2022 y pudieron ver cómo conforme va avanzando, ¿verdad? Conforme va avanzando el nivel de hemoglobina glicosilada, vamos a tener diferentes tipos de daños. Entre menos hemoglobina glicosilada, menos glucosa tengamos en la sangre, menos daño va a haber. Aquí dice, no hay enfermedad. En este caso, cuando la hemoglobina está muy baja, o sea, la glucosa está muy baja, el nivel de enfermedad es muy poco. Sí empieza a haber evidencia, pero no tan considerable como cuando el paciente ya tiene mucha azúcar en la sangre. Evidentemente, este estudio se hizo con la hemoglobina glicosilada, pero vieron ellos una correlación directa. Y entre más elevado esté el nivel de hiperglicemia, más puede haber el problema de riesgo cardiovascular. Entonces, eso fue un estudio lineal de 5 años de observación que hicieron en España a raíz de la hiperglicemia, en lo que se puede corroborar precisamente cómo el daño de la hiperglicemia ocasiona el endotelio.
Este me gustó muchísimo, la verdad, porque también se hizo en España, prácticamente se hizo en paralelo con el otro estudio y aquí pudieron determinar que los pacientes, igual fue un estudio de observación, pero a estos pacientes sí les hicieron los estudios de las angiografías, ¿sí? Para detectar precisamente la calcificación de las arterias, y hicieron en las arterias carótidas, en las arterias femorales y en las arterias del corazón. Y cuando el paciente tiene un HOMA, que es la resistencia a la insulina, arriba de 3, ya el paciente generalmente trae evidencias de este tipo. Entonces, por eso es muy importante, como les decía al principio, empezar a revisar el nivel de la insulina y determinar el nivel de la resistencia a la insulina, porque de esa manera entonces nosotros podemos detectar a tiempo y empezar a identificar si el problema, sospechar desde el principio si el paciente realmente ya está teniendo problemas cardiovasculares, y de esa manera los podemos detener muy a tiempo, ¿sí? Evidentemente que cuando un paciente estamos con un HOMA arriba de 3, pues este paciente ya está metabólicamente comprometido, ¿estamos de acuerdo? Pero aquí ellos pudieron determinar, e igualmente es una relación proporcionalmente directa: entre más resistencia a la insulina, entre más hiperinsulinemia tiene el paciente, más daño cardiovascular va a tener. Y esto toma preponderancia para nosotros, toma una importancia muy grande, porque este comunicado que se hizo, el comunicado de prensa, ¿sí? Estaban hablando de cómo las disfunciones se han estado en aumento, ¿verdad? Siempre han sido las enfermedades cardiovasculares más elevadas. Esto nada más era los primeros 6 meses del año pasado. O vamos a ver, ahí está, ¿verdad? Ahí está. Durante el periodo de enero a junio 2023, defunciones por enfermedades del corazón, primera causa de muerte, que eso ya lo sabemos. Pero lo que estamos viendo es que existe un incremento muy alto. No, espérense tantito, espérense tantito. Esto me asustó. Cuando vi este reporte del INEGI, evidentemente no lo vamos a poder muy bien porque va a estar borroso, pero aquí hay algo muy interesante. Las enfermedades del corazón, ¿sí? Las enfermedades del corazón ya empiezan enfermedades del corazón. Déjame revisarlas aquí, porque aquí están. Vamos a seguir estos rectángulos, ¿sí? Y no vamos a poder tomar a punto de consideración los niños de 1 año ni de 1 a 4 años, porque entonces podemos de entrada, particularmente en los niños de 1 año, hablar de enfermedades congénitas. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo es posible, por ejemplo, fíjense el brinco que dio aquí, y eso lo estamos ya viendo en la clínica, porque yo lo estoy viendo en niños de 9 años. De 5 a 9 años, ya la causa de muerte en niños de 5 a 9 años, enfermedades del corazón. Esto es algo que tenemos que entrar en consideración, precisamente porque nosotros, aquí ustedes, yo los invito a que tomen esto que les estoy platicando en cuenta, para que empiecen a ver a sus pacientes. Y fíjense, de 5 a 9 años, aquí está, de 15 a 14, prácticamente el mismo nivel, ¿sí? Luego de 15 a 24 sube otro escalón y da un brinco para ya ser parte de las enfermedades más importantes en jóvenes de 25 a 35 años, 34 años, que es lo que vieron los doctores y lo que están viendo los doctores a nivel mundial, y lo que se van a la Cruz Roja, váyanse un día a una guardia nada más para que vean cómo llegan pacientes infartados de 30 años. ¿Sí? Esto no es, y esto es aquí en México, pero esto, porque ya sabemos nosotros, bueno, obviamente que no queremos estar enfermos, ¿verdad? Enfermedades del corazón después de los 55, cardiovasculares y causa de muerte. De los 65, dice, bueno, pues ya vive 65 años, espérame tantito, yo tengo 65 años, yo no quiero que me den infarto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estar revisando mi insulina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es un panorama, como les dije al principio, en el que han estado hablando por 20 años de programas específicos para convertir la obesidad y la diabetes, y pues, como dicen en mi rancho, ¿dónde están los resultados? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Bueno, pues no lo quería decir, pero lo voy a decir. Hay un dicho en inglés que se dice, "We've been barking at the wrong tree", ¿qué quiere decir? Hemos estado ladrando al árbol equivocado. O si nosotros nos ponemos a ver, nos estamos enfocando en un problema posterior, sin tomar en consideración que hay problemas metabólicos con 10 años, cuando menos, de anticipación. Esa es la gran oportunidad que tenemos todos nosotros. Entonces,
Aunque parece un panorama sombrío, todo esto que le estoy platicando, la realidad es que ahí está el detalle, ¿no? Sí, y nos lo dijo muy claramente este famoso científico, tenemos que cambiar. Y de ahí mi invitación, porque obviamente no es una imposición, es una invitación para ustedes y que no es por parte de la Universidad de Xochicalco, claro, para que estemos a mano. Eh, eh, si nosotros ya sabemos, esta gráfica de los doctores de España que estaban haciendo la revisión de la insulina, me fascinó, al igual que la curva de tiempo de la doctora de Israel. ¿Por qué? Porque vemos cómo el paciente saludable, el endotelio está limpio y cómo cuando va a empezar a tener hiperinsulinemia, estos doctores sí la tomaron en consideración, la hiperinsulinemia va a estar mucho antes que la curva de la intolerancia a la glucosa o la hiperglicemia, la elevación de la glucosa en ayunas, y cómo podemos ver que conforme se va elevando la insulina y empieza a haber descompensación con la hiperglicemia, ya vamos a poder tener este daño cardiovascular, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante tomar en consideración el nivel de insulina, porque entonces nosotros realmente nos convertimos en médicos y en nutriólogos que podemos prevenir enfermedades fatales que tienen consecuencias muy catastróficas en las familias, ¿sí? Muy catastróficas en las familias e inclusive en los niños, porque aquí en Tijuana ya hemos tenido casos de niños de 9 años de muerte súbita, como lo vimos en el reporte del INEGI. O sea, nosotros aquí en Tijuana no somos excesos, al contrario. Probablemente tengamos más incidencia en niños, ese estudio no se ha hecho, desafortunadamente no hacemos mucha investigación aquí en Tijuana, pero aquí ya podemos ver claramente cómo esa curva de la glicemia prácticamente no se nota. ¿Por qué? Porque hay una hiperinsulinemia que la está poniendo. Cálmate tantito, espérame tantito. ¿Sí me explico? Muy interesante este estudio, ¿eh? Y ya sabemos, como les dije al principio, cuando vieron la gráfica del semicírculo negro, que la hiperinsulinemia, ¿sí?, va a afectar a diferentes órganos. Estábamos hablando de los transportadores de la glucosa, como a nivel central, a nivel del cerebro, va a tener diferentes tipos de enfermedades. A nivel del corazón, que ya sabemos mucho, el páncreas, ¿verdad? Y no voy a meterme en lo que es los tumores, el tipo de cáncer epitelial, pero ya hay mucha información en cómo cáncer epitelial, que empieza desde el ano hasta la boca, o de la boca hasta el ano. Ustedes pónganle el órgano que quieran: esófago, estómago, hígado, riñones, intestino. En la mujer, sus glándulas mamarias; en el hombre, su próstata; en el útero, sí, el colon, el cáncer de colon, que es uno de los primeros cánceres directamente relacionados con la hiperinsulinemia. Obviamente la falla, la nefropatía diabética, el problema metabólico a nivel del hígado con la esteatosis hepática y otros tipos de problemas que vamos a ver, ¿verdad? Y bueno, pues ya hablamos en el caso de las jovencitas, el síndrome de ovario poliquístico. Todo esto está dentro de la hiperinsulinemia, que es dentro del abanico de la prediabetes. Y como les decía hace rato, pues sí tuvimos o hemos tenido malas noticias, pero también tenemos buenas y tenemos noticias prometedoras. ¿Por qué? Porque los doctores, precisamente el doctor O'Keefe que les platicaba hace rato, pudo determinar, sí, cómo cuando se empieza a ver una reducción de la grasa total, de la grasa intraabdominal, sí, y la grasa intrahepática, solamente con una reducción de peso, que no era una reducción de peso muy significativa, con la excepción del mayor del 16%. Pero ya cuando un paciente tiene un 5% de disminución de peso, ya empieza a tener disminución de ese tipo de grasas. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que el problema clave de la obesidad está íntimamente relacionado con la insulina, y nosotros ya sabemos que la insulina, uno de los factores principales que le eleva son los carbohidratos, entonces necesitamos disminuir los carbohidratos. No necesitamos darle medicamento al paciente para bajarle su glucosa. Necesitamos bajarle los carbohidratos, porque las enfermedades metabólicas, como es la prediabetes, como es la intolerancia a la glucosa, no se diga la diabetes, no son enfermedades genéticas, independientemente que ahora lo estemos viendo en prácticamente todas nuestras familias, porque casi todos nosotros tenemos ya uno en la familia o dos que tiene este problema.
¿sí? No es un problema genético, ni tampoco es un problema de México. Es un problema dietético, directamente relacionado con el consumo prolongado, sostenido y acentuado de alimentos refinados, particularmente azúcares refinados y lo que yo le llamo los aceites sintéticos, que como les dije al principio, revisen mi libro, ahí están muchos de los aceites sintéticos, aquí lo tienen en la universidad, y todos estos problemas se pueden disminuir de manera considerable, como lo vio el doctor O'Keefe. Con el 5% ya empezamos a ver disminución. Evidentemente que entre más grasa, mejor dicho, mayor reducción de peso tengamos del paciente, que nos importan las grasas, la más importante metabólicamente activa, la intraabdominal y la hepática, ¿verdad? De los órganos intraabdominales. Igualmente, podemos determinar y podemos ver cómo la glucosa, la insulina, los triglicéridos se van a empezar a disminuir, ¿sí? Con el mismo rango de los 5, 11 y 16% de pérdida de peso. Esos marcadores biológicos se van a disminuir solamente con esa pérdida de peso, ¿sí? Y la relación es directamente proporcional. Entre más peso perdamos, mejor va a estar la glucosa, mejor va a estar la insulina, mejor va a estar los triglicéridos. De hecho, ya se está considerando por los médicos de la medicina funcional, ¿sí? Y los médicos que se dedican a la medicina, la longevidad, al marcador del nivel de la insulina como un marcador de longevidad, ¿sí? Porque entre menos problemas, ya los vimos, los problemas metabólicos, ya vimos los problemas cardiovasculares inducidos por la hiperinsulinemia, secundarios a la hiperglicemia. Entonces, entre menos peso tengamos cargando y mayores o menores niveles de insulina tengamos, mejor es el pronóstico para el paciente. Esta es otra gráfica que también está muy interesante porque aquí nos da las dos pautas de una manera muy sencilla, ¿sí? Vemos cómo el paciente, y aquí está una clave muy interesante, porque aquí vemos la progresión de la enfermedad cuando los niveles de la glucosa se pasan a los niveles que eran anteriormente. Los niveles de glucosa eran 80 miligramos por decilitro. Cuando yo estuve en la escuela de medicina, que obviamente ya llovió, ¿verdad? Que yo me gradué en el 86, pero cuando salimos de la carrera, los niveles que se manejaban de paciente normal eran 80. Cuando yo me fui para Estados Unidos y me regresé, me perdí algo, porque ya lo subieron a 90 y ahora salen con que si estás abajo de 100, pues sí traes la azúcar elevada, pero bájale a los tacos y a las tortillas y vas a estar bien, ¿verdad? Entonces ya vimos, y aquí lo estamos corroborando, cómo en este paciente, en este estudio de la glucosa de las 2 horas después, si el paciente tiene niveles abajo de 87, existe una regresión, algo fabuloso, algo que es inconcebible. Cuando los cardiólogos y los médicos internistas vean esto que se los voy a presentar, evidentemente que son los dioses, no lo van a creer, pero aquí está la evidencia, ¿sí? Aquí está la evidencia. En cambio, cuando los niveles de glucosa empiezan a subir, evidentemente va a haber una progresión de la enfermedad. O sea, esto está blanco y negro. Más peladito no lo queramos, ¿eh? Y ahí estamos otra vez. Fíjense cómo aquí, si el HOMA, el nivel de la resistencia a la insulina antes de que se me pase. Ahora hay varias fórmulas y hay muchas aplicaciones en el teléfono para sacar la resistencia a la insulina. Pero hay una fórmula muy sencillita que la pueden hacer sin necesidad de ninguna aplicación. Multipliquen el nivel de la glucosa por el nivel de la insulina y divídenlo entre 405. Así de peladito está para poder determinar el nivel de resistencia a la insulina. Ahora, aquí está lo interesante. Si tenemos un HOMA abajo de 2, que es lo ideal, miren la chulada de arterias carótidas limpiecitas. Las arterias femorales limpiecitas. Las arterias coronarias, ¿cómo la querían? Limpiecitas. 5 años de progresión, paciente que no se deteriora, paciente que no tiene hiperinsulinemia, no tiene problemas cardiovasculares. Y evidentemente, pues digo, obviamente no tenemos nosotros la vida comprada, pero tenemos la posibilidad de hacer algo, ¿verdad? Entonces, esta es una de las bases. Médico superior previene las enfermedades,
El médico mediocre atiende una enfermedad inminente. El médico inferior trata la enfermedad real. Este es un proverbio chino. Yo los invito, para que no sea el médico, que sea el nutriólogo, ¿sí? Que prevengamos la enfermedad. Yo los invito que no sea el médico, que sea el padre o la madre o el hermano, ¿sí? Que pueda ayudar y que empiecen a sospechar de la hiperinsulinemia para poder prevenir problemas en la familia. Y pues eso es todo. ¿Tiene alguna pregunta? Con mucho gusto. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta para el maestro? Si pueden levantar la mano, por favor, y les podemos acercar el micrófono. Dijiste van de la mano un par de veces y también hablaste de soluciones prácticas. Que los sistemas de salud a veces son engañosas y peligrosas. Y bueno, a la pregunta. Cuando las potencias económicas están en contra de prevención, ¿qué podemos hacer? O mejor, ¿qué debemos hacer como estudiantes, doctores o ciudadanos para enfrentar esa realidad? Y sabemos que hay muchos intereses económicos, eso sin duda. De hecho, ya saben que ahorita aquí en México las compañías de refrescos, que casualmente nosotros aquí en México somos el consumidor número 1 de refresco en el mundo, 144 litros, que son 144 kilos de refresco. Y las compañías de frituras, las compañías de cereales están en desacuerdo en poderlos, de hecho, están dentro de la canasta básica, este tipo de alimentos. Entonces, no vamos a poder, nosotros somos David, ¿sí? Nosotros somos una hormiguita contra un elefante. Pero acuérdense que las hormiguitas, y de ahí como les decía, el trabajo en equipo, las hormiguitas hacen trabajos extraordinarios. Y entonces nosotros primero debemos de aceptar la realidad. Lo que yo les presenté no es algo que yo inventé, hay evidencia, investigación a nivel mundial y depende de ustedes que ustedes empiecen a corroborar lo que yo les platiqué, por un lado y por otro. Una vez que entendemos y aceptamos que existe un problema que podemos detectar a tiempo y podemos prevenir complicaciones, entonces es cuando vamos a poder empezar a hacer el cambio. De otra manera no lo vamos a poder hacer. Y por eso cuando les dije al principio, si nos esperamos a las guías a que cambien, estaba hablando con mi compañero de la maestría, esta guía es del 2018 y la anterior del 2010 y la anterior del 1994, pues espérame tantito. Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar las guías? No nos podemos esperar a que cambien las guías. Nosotros tenemos que hacer los cambios. Ustedes pueden sospechar de un paciente en cuanto le revisen, le midan su cintura o le vean sus triglicéridos, etcétera. Entonces, es una decisión personal el hacer el cambio que corresponde. Evidentemente no vimos ahora las causas de estos problemas, solamente vimos la hiperglicemia, pero hay causas de fondo y tampoco vimos el tratamiento. Ojalá que lo podamos hacer en unas pláticas futuras, pero esta decisión es personal y con el cambio personal que hagamos uno por uno, empezamos a hacer equipo y eventualmente esto va a cambiar, porque de que va a cambiar, va a cambiar. La evidencia no se puede ya ocultar. Afortunadamente, el Internet ha sido una herramienta para los que podemos tener acceso a Internet y que podemos estudiar. Esta herramienta y estos estudios están en el Internet, en las diferentes plataformas de investigación. Ustedes las pueden corroborar. Entonces, yo los invito a que hagan eso. La pregunta es, hablaba de que tenemos gran incidencia de pacientes con hiperinsulinemia. ¿Cuál es el valor de corte en base a su experiencia, en base a lo revisado, para yo determinar que el paciente tiene hiperinsulinemia? Porque hemos visto que los valores de laboratorio manejan hasta incluso 25, pero en lo que puso sus posiciones, valores de 25 es algo exacerbado. Entonces, su experiencia, ¿qué valores hay y cuál es el tratamiento farmacológico o no farmacológico para poder intervenirlos? Muy bien, bueno, de hecho, es una pregunta bastante interesante en el contexto de lo que es, primero, para contestarla de manera inmediata, en mi práctica con mis pacientes, si el paciente está arriba de un nivel de insulina de 10, yo ya estoy sospechando hiperinsulinemia. Los puntos de corte que nosotros revisamos en la maestría y los que se han estado manejando a nivel mundial es si un paciente está arriba de 12, ya el paciente tiene hiperinsulinemia. Y eso es algo muy importante porque desafortunadamente, si ustedes ven el estudio el estudio de laboratorio, en los resultados, como dijo el maestro Marcos,
que hay niveles de 26 y se lo están considerando normales. Eso no es cierto. Lo que sucede es que la norma, es decir, la población, tiene un problema de hiperinsulinemia significativo. Acuérdense, tenemos el 70% de pacientes con obesidad y sobrepeso. Si nosotros hiciéramos un estudio de lo que es la incidencia de la hiperinsulinemia en todos los pacientes, podríamos confirmar que estos pacientes están teniendo hiperinsulinemia. Y además acuérdense que el 30% de pacientes delgados también tienen hiperinsulinemia. Entonces, el tipo de corte, en mi práctica yo lo considero de 10 y de hecho al principio de mi tratamiento le digo a mi paciente, si tú llegas abajo de 10 ya ganamos, ya de lo que sigue ya está mucho mejor. Y nosotros vimos en el punto de corte lo manejamos el número 12, ¿verdad? Que fue el estudio que nosotros hicimos. Entonces, en el segundo aspecto, que es el tratamiento farmacológico, bueno, los que han leído mi libro, y de hecho, bueno, primero, los que han leído mi libro saben muy bien que yo primero siempre trato al paciente identificando el estado metabólico, que es el estado metabólico de hiperinsulinemia, y lo voy a tratar entendiendo que la hiperinsulinemia se estudia con carbohidratos y con aceites sintéticos, pues elimino los factores causales de entrada y los más básicos, porque además, si ustedes revisan el PLM, el libro de todas las medicinas, en todas las medicinas, ya sean de hipoglucemiantes, de antihipertensivos, de antilipídicos o cualquier medicamento que estén utilizando, el primer enunciado de todos debe de primero implementarse un estilo de vida saludable en la nutrición, con nutrición y ejercicio. Que eso es otro tema, pero todos los medicamentos debe de hacerse esa premisa. Lo que sucede es que desafortunadamente por la presión que vivimos, aparte de las comidas, también existe una presión farmacológica en relación con de que tenemos que prescribir, porque de hecho las guías así nos lo están diciendo, ¿sí? Que prescribamos medicamentos, pero entendiendo, y obviamente va a ser a criterio de ustedes nutriólogos, ustedes médicos, entendiendo que el problema de hiperinsulinemia está directamente relacionado con el consumo de harinas o carbohidratos refinados, azúcares sintéticos y aceites sintéticos, y solamente les quitamos esto, que eso es lo que está haciendo el doctor Robert Lustig aquí en San Francisco y el doctor Stephen Finney de la Universidad de Davis aquí en California y el doctor Rivens que estaba en Stanford, desafortunadamente ya se nos fue, pero dejó muchos colegas y muchos discípulos de él en Stanford, 3 universidades, San Diego ya lo está haciendo también, identificar el estado de hiperinsulinemia, quitarle las harinas. El doctor Lustig, que es un pediatra endocrinólogo y también neurólogo, en cuanto les quita esos alimentos a los niños mejoran sustancialmente porque como ya vimos, con una reducción del 5%, los marcadores biológicos mejoran. Entonces, yo generalmente no doy medicamentos, yo los quito, ¿sí? Pero los quito entendiendo primero e identificando primero el estado metabólico del paciente, ¿sí? Como es precisamente su nivel de insulina y si hay efectos secundarios como la hipertrigliceridemia o la hipercoagulabilidad, ya vimos todas esas cosas que los podemos identificar. Entonces, así lo haría de esa manera, doctor, maestro.